días. Iniciamos la sesión del Pleno Extraordinario y Urgente del día de hoy. El primer punto del orden del día es la ratificación de la urgencia. Tiene la palabra el señor Delgado. Señora presidenta, una cuestión de orden, por favor. Sí, dígame. Mira, es que anoche, cuando pudimos estudiar los informes, registramos un escrito solicitando un informe que, como bien sabe, la secretaria en funciones, entiendo yo, es preceptivo, porque lo hemos firmado un tercio de los concejales y necesitamos conocer ese informe para Señora poder... Álvarez, si le parece, primero vamos a decidir y votar si el Pleno se celebra, ¿vale? Por eso vamos a debatir y a votar la urgencia del Pleno, y una vez que decidamos que el Pleno se celebra porque la votación sea favorable, pues entonces ya tramitamos su solicitud de informe, porque si el Pleno no se celebra no es necesario, porque ustedes en ese caso no tendrían que votar, ¿vale? Señora presidenta, pero para votar la ratificación de la urgencia y saber el Pleno debemos... además, es que, de verdad, yo me quiero dirigir a la secretaria Álvarez, en funciones. De verdad, no se embolique. Vamos a comenzar primero debatiendo y ratificando la urgencia, y a partir de ahí, una vez que decidamos que el Pleno se celebra, ustedes ponen en su escrito que para poder votar por seguridad jurídica y todo eso, pero que en este caso lo que vamos a ver es si van a tener que votar en relación con ese punto o no, si el Pleno se celebra o no se celebra, ¿vale? Venga, pero que conste en acta, por favor, que el informe es por preceptivo para no poder celebrarse que conste el Pleno. algo en acta no lo tiene usted que solicitar, porque es evidente que todo consta en acta, ¿vale? Ustedes saben que hay magníficos profesionales en esta casa. Tiene la palabra el señor Delgado. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Atendiendo a lo informado por el Servicio de Recursos Humanos sobre el calendario de pago de las nóminas y los pagos extraordinarios de la plantilla municipal para el mes de diciembre, resulta necesario celebrar sesión extraordinaria y urgente para cumplir con los plazos de publicación en el BOC de la modificación presupuestaria definitiva aprobada y posteriormente procede el pago de la paga extraordinaria del personal municipal en las mismas fechas en las que se venía realizando en ejercicios anteriores. Muy bien, ¿algún grupo político quiere intervenir en relación con la urgencia? Y luego, una vez que esto se debate, la cuestión de orden, ¿vale? O la solicitud de informe que ustedes han hecho. Tiene la palabra Grupo Confluencia, ¿quiere intervenir? ¿El señor Soto quiere intervenir? ¿Grupo Socialista en relación con la urgencia? Pues muy bien, votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a debatir el orden del día del Señora presidenta, quiero, por favor... Perdóneme, señora Álvarez, que le voy a dar la palabra con carácter inmediato. Déjeme terminar la frase. Ya, pero es que no es a usted, que quiero hablarle a la señora secretaria. Señora Álvarez, voy a enumerar el punto del orden del día. Tengo aquí la solicitud. Le voy a decir que se ha presentado un escrito por parte del... Por favor, relájese, por favor, que vamos a cumplir. De verdad, es que no para de interrumpir sin siquiera escuchar qué es lo que voy a decirle, ¿vale? Así que, por favor, sea usted un poco respetuoso y no avasalle continuamente. El punto del orden del día es un punto único, propuesta de aprobación definitiva de la modificación de crédito número 068/2023 en el vigente presupuesto municipal para el ejercicio 2023, prórroga del 2022. Antes de iniciar el debate, vamos a tramitar un escrito que se presentó ayer por parte del Grupo Socialista, en el cual se solicita que por parte de la señora secretaria del Pleno pues informe en relación con los aspectos que incorporan el documento para garantía de la seguridad jurídica necesaria para la conformación del voto de los miembros de la corporación municipal. Tiene la palabra la señora secretaria del Pleno. Buenos días. El escrito recibido por parte del Grupo Municipal Socialista solicitando informe jurídico al secretario general del Pleno sobre determinados extremos, es necesario decir que cumple los requisitos se ha solicitado por un tercio de los concejales, es un asunto incluido en el orden del día,
No obstante, el detalle del informe que se solicita de una manera inmediata en esta sesión de pleno no procede emitirlo. En segunda cuestión, hacer constar que la convocatoria del pleno, ordenada por la señora presidenta y firmada por el señor secretario, se ha hecho a la vista de un informe que se ha considerado completo y concluso. Sí, quería hacer constar que el secretario del Pleno se ha excusado por un problema de salud, está con una prueba médica y que por eso no está en este Pleno. ¿Vale? Señor Álvarez, ¿quiere usted decir algo? Venga, pues dígalo usted. Gracias, señora presidenta, por ser tan generosa ofreciéndome la palabra en este Pleno. Solamente quería decirle que, como bien sabe, la secretaria del Pleno, no sé si en funciones o ya titular, el Pleno no se puede celebrar porque es un informe preceptivo que entendemos que debe estar para poder tener la garantía a la hora de votar y que no contesta a los términos en los que solicitamos el informe y que entendemos que debe haber un receso hasta que el informe, porque estamos incumpliendo, la secretaria está incumpliendo la norma y además nos está vulnerando un derecho fundamental de participación política. Entonces, yo creo que el Pleno se tiene que posponer hasta que el informe esté presente para poder votar. Pues muy bien, según lo manifestado por la secretaria, el expediente está completo y tiene todos los informes, lo acaba de decir. Vamos a ver, que no es a la señora presidenta, nos estamos refiriendo a la señora secretaria, que por favor informe sobre lo preceptivo que es la solicitud que hemos hecho. La hemos escuchado muy atentamente, ¿vale?, en el uso de la palabra, que además tiene derecho a usarla, y le estoy contestando, ¿vale?, si le parece a usted oportuno. El expediente de este Pleno está completo, es decir, tiene todos los informes jurídicos que tiene que incorporar para la válida tramitación o celebración de este Pleno. Ustedes están pidiendo un informe, podríamos decir, adicional, que no sé, que vamos a ver, por favor, ¿vale? Y el Pleno está perfectamente convocado de acuerdo a lo estipulado por la ley y incorpora todos los informes preceptivos. Por lo tanto, el Pleno no se va a suspender y se va a tramitar de acuerdo con lo establecido en el orden del día. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Delgado. Señora presidenta, yo quiero contestar. Señora Álvarez, vamos ya a ver. está. Ya nos ¿Cómo que ya está? Vamos a ver, señora... Pero vamos a ver, señora, mira, señora Collado, señor Díaz, señora Álvarez, iniciamos el debate del punto primero. Yo quiero hacer constar en acta el incumplimiento de la legalidad de la secretaria del Pleno, que está incumpliendo la obligación de emitir un informe preceptivo, porque... Señora, vamos a ver, señora es que la Álvarez, situación es si muy puede grave. pedir- La señora secretaria está incumpliendo la ley y está vulnerando un derecho fundamental de mire, participación un favor que política. un favor que Señora le voy a pedir al secretaria, Grupo por Socialista, favor, que que es que su solamente obligación es hable. ampararnos. ¿Está Señora- usted incumpliendo la ley? señora usted incumpliendo Álvarez, la ley, señora secretaria. Señora Álvarez, Está ya lo ha usted dicho, incumpliendo. ya consta en acta, ¿vale? Tenga un poquito es de muy fuerte, educación de verdad. y de respeto hacia los técnicos, señor Espinar, hacia los técnicos de este ayuntamiento, ¿vale? Iniciamos, señora Sánchez, iniciamos el debate y votación del punto único de este Pleno. Tiene la palabra el señor Delgado. Muchas gracias. Y el tiempo lo tengo muy reducido, Jaime. Bueno, con fecha 15 de noviembre de 2023, el Pleno del Ayuntamiento... El Pleno del Ayuntamiento aprobó ¿Podrían guardar inicialmente... silencio, que está interviniendo el señor Delgado? Muchas gracias, muy amables, ¿eh? Aprobó inicialmente la modificación de crédito 68/2023 sobre el presupuesto del ejercicio 2022, prorrogado para el 2023, al objeto de incrementar, mediante cesiones de créditos extraordinarios y suplementos de crédito,
el capítulo 1, gastos de personal, para cubrir las necesidades de crédito hasta el final del ejercicio 2023, publicándose el citado acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia con fecha 17 de noviembre, número 219, el boletín. Con fecha 11 de diciembre de 2023 se presentó en el registro de entrada del Ayuntamiento escrito del Grupo Municipal Socialista dirigido al Secretario General del Pleno y al Pleno de la Corporación Municipal, relativo a la presentación de las alegaciones al mismo. En cuanto a las alegaciones contenidas en dicho escrito, y vistos los informes emitidos en ocasión con la propuesta de aprobación definitiva por la Oficina de Administración Ciudadana, la Dirección de Servicios Económicos Financieros, la Intervención Municipal y la Asesoría Jurídica de Presidencia, a lo que en todo momento me referiré, cabe concluir en las siguientes consideraciones. En cuanto a la legitimación para presentar alegaciones por parte de los concejales, no es una cuestión pacífica. De la lectura del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 171, no se refiere a los concejales en relación a los que ostentan la condición de interesados para presentar alegaciones. En consecuencia, una corriente importante de la doctrina entiende, al no referirse el citado artículo a los concejales, estos tienen legitimación para recurrir en vía contenciosa, pero no para realizar alegaciones o reclamaciones por parte de los miembros de las corporaciones locales en aquellos procedimientos administrativos en los que esté previsto este trámite. No obstante, siguiendo una interpretación laxa del concepto de legitimación activa respecto a los miembros de las corporaciones locales, cabría entender que un concejal de la corporación puede formular y presentar alegaciones pudiendo reconocerse la legitimidad activa necesaria para presentar las alegaciones a las que haré referencia. Ausencia en el expediente del informe preceptivo del interventor. Nos basamos en el informe de intervención emitido el día 13 de diciembre de 2023. De acuerdo con el mismo, resulta que el informe de fecha 14 de noviembre de 2023, suscrito por el interventor y que se contiene en el expediente, es un informe de control financiero permanente que recoge que regula a las exigencias establecidas en la normativa aplicable, no adoleciendo de vicio alguno que lo invalide. El control financiero permanente no tiene eficacia suspensiva, sino que su eficacia es inductiva, a través de las conclusiones y recomendaciones que conste en el correspondiente informe. Los artículos 11 y 12, a los que hace referencia su reclamación presentada, se encuentran ubicados en el título 2 de la función interventora del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, no resultando, por tanto, aplicable al ejercicio de control financiero permanente exigido a los expedientes de modificación presupuestaria. Existen numerosos ejemplos de informes de intervención en este tipo de expedientes que no finalizan con se informa de conformidad y si lo hacen con es cuanto informamos y otras expresiones. En nuestro ayuntamiento, a modo de ejemplo, se pueden comprobar lo anterior a los expedientes de modificación de crédito 22/2019 y 56/2019, entre otros. Por tanto, el informe de 14 de noviembre del 23 es un informe de control financiero permanente que responde a las exigencias establecidas en la normativa aplicable, no adoleciendo de vicio alguno que lo invalide. Imposibilidad de usar 2.343.808,88 euros del Fondo de Contingencia para financiar aumento de gastos de personal. El objeto de la alegación no constituye una infracción de los trámites establecidos en la Ley de Haciendas Locales, no teniendo cabida en ninguno de los tres supuestos recogidos en la norma para emprender una alegación. No obstante, existe en el expediente un informe de la Dirección de Servicios Económicos Financieros de fecha 14 de noviembre de 2023 sobre la aplicación del Fondo de Contingencia en esta modificación de crédito. Incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al incumplimiento del acuerdo de prelación de pago. El objeto de la alegación no tiene cabida en ninguno de los tres supuestos regulados en la norma para comprender una alegación. ¿Sí? Señora Sánchez, si no le importa, ¿vale? Voy a dejarle, como hago con todos los compañeros, algo que usted no hacía es terminar la frase, ¿vale?
¿vale? Va el señor Delgado, señora Sánchez, va el señor Delgado, porque soy educada y respetuosa, a terminar la frase, igual que hago con todos los compañeros, ¿vale? Venga, tranquila. Termine la frase, señor Delgado. Que el objeto de la alegación no tiene cabida en ninguno de los tres supuestos regulados en la norma para emprender una alegación. No obstante, el informe de la Dirección del Servicio Económico Financiero de fecha 14 de noviembre del 23 determina que queda asegurado el pago de los intereses y el capital de la deuda pública, dadas las disponibilidades líquidas de la Tesorería Municipal. Muy bien, señor Delgado, muchísimas gracias. Ya así finaliza después. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora González. Gracias, buenos días a todos y todas. Bien, nosotras nos mantenemos en lo que supone este pleno, que supone un pleno extraordinario para aprobar las nóminas del ayuntamiento. Nos parece el caos en la gestión económica. Hace 6 meses las nóminas estaban garantizadas sin necesidad de usar el fondo de contingencia. No entendemos por qué nos vemos en estas, a las 7 de la mañana, con urgencia para aprobar, según vosotras, poder pagar las nóminas. Según el expediente, la mitad del dinero para pagar gratificaciones y productividades. Evidentemente, nosotras no vamos a apoyar una gestión económica tan sumamente caótica, y lo que exigimos es una gestión económica que garantice las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras y que planifique las productividades y las gratificaciones, y que eso se haga desde el minuto 1 y que no se pueda tocar ni un solo dinero del que va destinado al pago de las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras para otro destino, de manera que no tengamos que vernos al final de año haciendo ingeniería financiera para poder pagar las nóminas. Es evidente que eso es un caos en la gestión económica de este ayuntamiento. Insisto en que hace 6 meses el fondo de contingencia estaba previsto para otras necesidades y no precisamente para pagar las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras. Me gustaría saber por qué nos vemos en esta. Gracias, señora González. Señor Soto tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en el fondo de la modificación de crédito, más que en la forma. Entendemos que con el informe del interventor y de los servicios jurídicos se justifica que se ajusta a ley y a forma, por lo que entendemos que ahí no vamos a entrar. Lo que los jerezanos quieren saber es por qué el Gobierno municipal de un ayuntamiento en quiebra como el nuestro se permite el lujo de pagar en complementos y gratificaciones más de 3.300.000 euros, porque si bien el resto de las modificaciones presupuestarias, hasta los 4,7 millones, se pueden entender que son actualizaciones legales de nómina, volvemos a repetir que un ayuntamiento como este, decidir gratificaciones, entendemos que son decisiones políticas y que no nos podemos permitir. Ya la Cámara de Cuentas de Andalucía advirtió que en este ayuntamiento se estaba aplicando el complemento de productividad, y cito literalmente, sin criterios objetivos aprobados por el Pleno y las gratificaciones. Perdone, ¿de qué fecha es ese informe de la Junta? ¿Lo puede usted aclarar? Del 2000, habla de las cuentas del 2018. ¿Del 2000 qué? 2018-2019. 2018 y 2019. Es importante que lo sepamos, que ya ahí hablaba de discrecionalidad en la distribución de las gratificaciones y productividades. Perdón, la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. Sí, perdone que le haya interrumpido, señor Soto. Continúe. Continúo. Y en cuanto a las gratificaciones, incidía en que se estaba desnaturalizando este abono, dado que se ha convertido en una retribución mensual en buena parte de los beneficiarios, cuando debe ser algo excepcional. Es necesario responder estas preguntas. Yo creo que es lo fundamental. También los jerezanos quieren saber a cuál de los dos gobiernos, al saliente del Partido Socialista o al entrante del Partido Popular, corresponde esta decisión arbitraria de pagar gratificaciones y complementos, entendemos, a diestro y siniestro. Y digo esto porque el anterior gobierno pagó en concepto de gratificaciones en 2018 unos 3,1 millones de euros, en 2019 5,5 millones, en 2020 3,3 millones, en el 21 4,6 millones de euros y en 2022 5,5 millones. Por todo ello,
Este grupo va a votar en contra de modificación de crédito al entender que no encontramos justificación para el abono de complementos y gratificaciones en la situación económica que se encuentra este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias por el histórico de las gratificaciones, señor Soto. Creo que ha puesto sobre la mesa una cuestión de debate bastante interesante. Muchísimas gracias. Tiene la palabra nuevamente el Grupo Socialista. Buenos días, señora presidenta. Gracias por darme la palabra. En primer lugar, quiero dejar bastante claro que la señora presidenta del Pleno y también presidenta de la FEN está permitiendo un pleno donde la secretaria del Pleno incumple la ley, y lo voy a volver a decir, incumplimiento de la obligación de emitir un informe preceptivo de la secretaria, porque cuando lo pide un tercio de la corporación, el informe se convierte en preceptivo. Además, tengo que dejar constancia de que está vulnerando el derecho fundamental a la participación política, y eso lo permite la presidenta de la FEN, vaya ejemplo. En cuanto a lo que estamos tratando para hacer un ejercicio didáctico y sencillo, vamos a ver. El Grupo Socialista no está en contra del pago de las nóminas, no lo ha estado nunca, siempre ha sido nuestra principal acción de gobierno, pagar las nóminas de manera escrupulosa y de manera puntual. El problema de esto es que usted está añadiendo a lo presupuestado, a esa cantidad que hacía referencia del 18, y el señor de Vos también, usted hacía el epífasis para poder señalarlo, usted está incrementando más de 3 millones de euros a lo presupuestado, y encima lo coge del fondo de contingencia. Y puedo demostrar que en nuestras alegaciones estamos anteponiendo el pago de la nómina porque, ya le dije el otro día, le tendemos la mano y le damos la solución. En nuestras alegaciones está, si usted suma los créditos que da de baja de los recursos generales, dan para pagar las nóminas de la plantilla. El problema es que usted está destinando más de 3 millones de euros a gratificaciones y productividades del fondo de contingencia. Y respondiéndole al delegado de Economía, el informe jurídico no hay por dónde cogerlo, da verdadera vergüenza. Primero, cuestionando la legitimidad de los concejales, cuando en este pleno se han traído y se han aceptado todas las alegaciones, menos mal que hay sentencias, bastantes sentencias que nos dan la razón en cuanto a nuestra legitimidad. En cuanto al tema de fondo, del uso de los informes de intervención que hace referencia el informe jurídico, es de vergüenza. Vamos a ver, el problema es que el informe de intervención que se trajo aquí el otro día concluye con una palabra discutible, discutible. Me da igual que sea función fiscalizadora o función de control financiero, me da exactamente igual. Ha omitido el informe jurídico, que al final el señor interventor es el que tiene que decir si se ajusta o no se ajusta a la ley, ya sea por una función o sea por otra. ¿Se ajusta o no se ajusta a la ley? Los informes que pone de ejemplo, en ningún momento de los informes se cuestiona la legalidad del asunto. El problema es que el señor interventor, y lo dijo aquí verbalmente, discutía si era legal o no era legal. Y seguiré, mi señora, en la segunda intervención. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Delgado, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Soto, yo le voy a dar los datos exactos de la contabilidad. La productividad y gratificaciones que se han pagado en este ayuntamiento son más de 57 millones de euros. Entre 2015 hasta 2022. Y las cantidades... ¿Me quiere usted dejar terminar de hablar, por favor? Voy a tardar muy poco, pero tengo más, ¿eh? En el 2015, 6 millones y pico de euros. No, gratificaciones, 2.300.000. 2016, 5.811.000. Gratificaciones, 2.100.000 y pico. 2017, 1.658.000. Gratificaciones, 2.300.000 y pico. 2018, 986.000, gratificaciones 3 millones y medio. 2019, 1.400.000, gratificaciones 4 millones y pico. En el 2020, 1.400.000, gratificaciones 3 millones y pico. En el 21, 1.400.000, gratificaciones 4.630.000. Y en el 22, 1.540.000, gratificaciones 6.017.000. El total son 57 millones en esos conceptos. En el pleno de noviembre del año 22,
noviembre del 22, aprobaron el uso de más de 2.100.000 euros del Fondo de Contingencia para pagar, entre otras cosas, más de 800.000 euros en subvenciones con este detalle. Ahora me dirá usted, eran convenios y era la guerra de Ucrania y el COVID. Bueno, yo lo tengo aquí por partida. Son datos que saco de la contabilidad, de su contabilidad. No le hablo a dónde fueron, que se me parece no sé qué, Federación Provincial. Bueno. Tengo pagos pendientes también de aplicaciones a presupuestos. Así, por ejemplo, a principios de este mismo año, del 23, el Ayuntamiento realizó un pago pendiente de aplicar a presupuestos de más de 2 millones de euros por una sanción de Seguridad Social. En ese caso, entonces sí tenían crédito, según he podido observar, sin embargo, no lo aplicaron. En la contabilidad que nos hemos encontrado hay un saldo de más de 28 millones de euros de pago pendientes de aplicar a presupuestos. Y ahora, mire usted, esto es una cosa personal mía. En la práctica procesal normal ocurre que muchas veces acudimos a una sede en calidad de denunciantes y 25 minutos más tarde salimos por la misma puerta imputados, ahora se llaman investigados. Y gracias, señora presidenta. Muy bien, muchísimas gracias y ustedes interpretarán. Tenemos otro turno de intervenciones. En este caso, el señor Ruiz Verdejo tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A ver, yo me he ido al diccionario y he buscado el significado de contingencia. Dice, en su primera acepción, posibilidad de que algo suceda o no suceda. En la segunda, cosa que puede suceder o no suceder. Y en la tercera, y me voy a detener en esta, riesgo. Es decir, estamos hablando de una partida al fondo de contingencia para situaciones sobrevenidas o de riesgo. El hecho de que hagamos una modificación de crédito para trasladarlo a capítulo 1, es decir, nómina y salario del personal, significa que ya estamos considerando de facto y per se el pago de la nómina como una situación de riesgo. Como una situación de riesgo. Y yo me pregunto, hoy, ¿a cuánto? A 15, 16 de diciembre, que nosotros estemos hoy aquí, en este pleno, hablando de que el capítulo 1 del presupuesto municipal ha pasado a convertirse en 6 meses en algo que es cuestión de riesgo, en una situación de riesgo, a mí particularmente me preocupa. Yo estoy convencido, señora presidenta, que no está en su ánimo, ni mucho menos, que los trabajadores y las trabajadoras de este ayuntamiento no puedan cobrar su salario dentro de 3, 4, 5, 6 meses. Estoy seguro que es lo último que usted desearía. Pero me preocupa mucho porque su gobierno en solo 6 meses ya está dando muestra de algo que es muy peligroso, y nos queda mucho mandato, Sobre todo y por encima de todo, hay un buen número de familias en esta ciudad que dependen del salario que llega a través de este ayuntamiento. Que éste termine convirtiéndose o termine estando en una situación de riesgo es algo que esta ciudad no se puede ni se debe permitir. Así que ya les vale que se vayan poniendo las pilas, y vayan haciendo las cosas como las tienen que hacer. Porque poner el riesgo a tantas familias por pagar gratificaciones de forma discrecional, yo no voy a entrar si lo han hecho más ustedes o ellos, no voy a entrar en eso. Pero es una absoluta temeridad. Y después un par de cosas, al señor interventor, a la señora secretaria y al conjunto de los técnicos y las técnicas de este ayuntamiento, a quienes tengo a todos ellos un profundo respeto y a muchos de ellos además un gran aprecio. No se cojan ustedes los dedos. Actúen con responsabilidad y no cometan la temeridad de firmar nada que no tengan que firmar por la urgencia de ningún gobierno, de ninguno, ni de este ni del anterior. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Soto. Muchas gracias, señora presidenta. Yo le pediría, o insto al señor delegado, que pudiera, si no lo puede hacer en este pleno, que no lo contestará incluso por escrito,
qué porcentaje de esta modificación de crédito en cuanto a gratificaciones y complementos vienen del anterior gobierno y cuáles son las decisiones que han tomado en cuanto a el gobierno actual. Para nosotros es muy importante, ¿vale? Porque lo que vemos es que se están ustedes tirando la pelota unos a otros y al final, si los otros lo hicieron mal, no podemos consentir que ustedes sigan haciéndolo mal. Así que fundamental es que sepamos de estas modificaciones, las gratificaciones, si vienen o ustedes las han heredado, dicho de alguna manera, o son decisiones políticas de este gobierno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Álvarez, tiene la palabra. Bueno, le voy a contestar yo. Ninguna. Porque nosotros nunca hemos agotado el crédito del capítulo 1. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de simplificación. Cuando hacemos un presupuesto, se planifica los créditos presupuestarios que hay para capítulo 1, para gasto de personal, y de ahí vamos haciendo los pagos reflejándonos en ese capítulo. El capítulo se ha agotado y están moviendo 3 millones de euros más para ese concepto. ¿Entienden eso lo que significa? ¿Entienden eso? Yo no puedo dejar de solicitar que, una vez más, el señor interventor aclare la legalidad de la función que está reflejando ese informe, porque en ningún momento dice que se ajuste a la ley y ya sea una función o sea otra, está obligado a decir si se ajusta a la ley y, desde luego, solicitarle una vez más a la secretaria que informe sobre lo preceptivo, porque, desde luego, hemos convertido el ayuntamiento en la casa del terror, no hay nada más que pasar por esa puerta. En 6 meses, se están saltando la ley, usando un fondo de contingencia para el pago de gratificaciones y productividades, y evitando informar sobre lo preceptivo, que es muy grave, en 6 meses. Y además, poniéndole una mordaza al señor interventor, porque el señor interventor no ha informado sobre el gasto del fondo de contingencia. Además, hay otra cosa preocupante. Hoy es el día para pagar los 9 millones de euros. Hoy es el día en donde el señor interventor tendrá que decir en su informe que no hay crédito presupuestario para ese pago. Y, ojo, ¿se han dado cuenta que nunca firma la señora alcaldesa? Que los que ponen la firma son los demás. Ustedes se han dado cuenta, y estoy siendo muy valiente, porque he recibido una amenaza del señor delegado de Economía. Estoy siendo muy valiente, como siempre, perseguida y muy valiente, como siempre. Ustedes se han dado cuenta de que firma el delegado de Economía, de que firma el señor interventor y de que la señora alcaldesa nunca firma. Y cuando una persona firma a sabiendas de que no se puede hacer un pago sin crédito presupuestario, ya sabemos lo que se está haciendo. Y, desde luego, yo, mi total solidaridad con los habilitados de este ayuntamiento para que sean valientes y, si no tienen que firmar algo, que no lo firmen. Hay soluciones, está en nuestras alegaciones. Modifiquen recursos generales a capítulo 1 y paguen a la plantilla ajustándose a la ley. Es tan sencillo como eso. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Señora Álvarez, tiene la palabra el señor Delgado. Gracias. Yo le enviaré, señor Soto. Yo no tengo aquí las cantidades exactas, pero se las voy a enviar. Yo no la he amenazado. No, hombre, no. Le he dicho que es práctica procesal, por una ponente, seguir por la misma, con descrita calificación, pero eso no es una amenaza. Sí lo es. Bueno. Bueno, señor Delgado, ¿quiere usted comentar algo más? Gracias, señora presidenta. No.
¿No quiere añadir nada más? Bueno, pues No. Pasamos entonces a votar, agradeciéndole sus intervenciones y trasladarle a todas las jerezanas y jerezanos que tengan la absoluta tranquilidad, que todo se hace y se hará siempre de acuerdo con los procedimientos legales. Antes decían que estaban dispuestos a echar una mano. Está claro que la oposición, o al menos el Grupo Socialista, no solamente aquí en Jerez, sino en el resto de España, ya lo estamos viendo todos los días, donde echa la mano al cuello. Lo que quieren es asfixiar este ayuntamiento, lo que quieren es asfixiar este país, lo que quieren es paralizar la gestión, lo que quieren es intentar que no gestionemos lo que ellos no fueron capaces de gestionar, y la prueba está que ustedes mismos, jerezanos y jerezanas, fueron los que les pusieron en la oposición. Lo digo con absoluta humildad. Vamos a estar a la altura de la responsabilidad que ustedes nos han dado. Les aseguro que están en buenas manos, que vamos a hacer las cosas bien y que vamos a conseguir levantar Jerez, a pesar de que el Partido Socialista es una soga permanente a esta ciudad y una soga permanente al Gobierno municipal. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Contra? Pues muy bien, queda aprobada el punto único del orden del día y se levanta la sesión.